Bueno, ¿quieren que vaya compartiendo? Porque yo son 10, así que... Mandale, velo nomás. Mandale. ¿Ahí se ve? Ya te digo. A ver si se comparte. Ahí está. Ahí va, se ve. Bien. Bueno, les comento que esta guía la hice desde cero porque no estaba cuando yo hice fisio, así que si hay algún error, si hay algo que está mal o lo que sea, o sea, ustedes díganme, no hay ningún problema. O sea, porque esto lo resolvemos entre todos, y así que sean libres de opinar, totalmente. Bueno, la UT que tocaba hoy es la 4 y la primera parte era la de contracción del músculo liso vascular. El primer punto que tenían decía, el flujo sanguíneo por el lecho capilar depende en parte de la actividad de las arteriolas de resistencia. La túnica media de estas arteriolas están compuestas principalmente de células de músculo liso vascular, que se disponen a lo largo del eje del vaso, envolviéndolo según un patrón helicoidal. Por ello, la tensión contráctil de estas fibras determina el diámetro del vaso y así la resistencia al flujo. Es a partir de sus conocimientos de histología y biología celular, complete el modelo adjunto con los nombres de las estructuras del músculo liso vascular, señaladas. Bueno, lo paso así como rapidito porque en realidad era completar el dibujo, en donde marcaba primero las mitocondrias, las caviolas, que las caviolas son unas depresiones que tiene la membrana, que lo que hace es aumentar la superficie, digamos, que va a tener la membrana celular para poder aumentar la cantidad de espacio, digamos, que va a tener canales y va a permitir el paso de iones, ¿no? Después tenemos las uniones GAP que comunican entre las células, bueno, los filamentos de miosina, los filamentos de actina, el retículo sarcoplasmático, filamentos intermedios y los cuerpos densos. Que eso no me voy a detener ahora porque más adelante hay un punto en donde vamos a hablar de lo que son los filamentos intermedios y los cuerpos densos, y ahí si quieren podemos hablar. Después, ahí no se ve en el cartelito, pero decía de que había que evaluar si este modelo respondía al tipo unitario o multiunitario del músculo liso. ¿Ahí qué pusieron ustedes? ¿Saben qué es? ¿Que sea un modelo unitario o uno multiunitario? ¿Unitario? Puse unitario por las uniones GAP, como que se comunican. Bien, ¿y cómo, o sea, vos lo justificarías, digamos, por qué se comunican entre ellas a partir de uniones? O sea, ¿qué significaría que sea unitario? Que se comporta como si fuera una sola célula, como un sinsitio. Bien, es exactamente eso. O sea, cuando estamos hablando del músculo liso que sea unitario o multiunitario, es eso que vos dijiste, Lana. O sea, cuando es unitario es que todas las estructuras, todas las células se van a comportar como una sola unidad, y eso se da gracias a las uniones GAP. Que a partir de las uniones GAP lo que vamos a tener es que el paso de los iones que esté dentro del citoplasma de una célula va a pasar directamente a la otra, y entonces eso permite de que las concentraciones iónicas sean similares, y así el voltaje de la membrana vaya variando al mismo tiempo. Entonces se comporta como una unidad. Después vamos a tener otros tipos de músculo liso, como por ejemplo el músculo liso a nivel del iris del ojo, por ejemplo, lo que tiene es que se comporta como multiunitario. Esto significa que cada célula de músculo liso se comporta por sí sola como una unidad independiente. Entonces, yo lo que les había puesto acá, esto que les acabo de decir, el modelo responde a un tipo unitario de músculo liso, ya que podemos observar las uniones GAP entre las células. Estas forman áreas de contacto celular donde se localizan una serie de canales que atraviesan la membrana plasmática, denominada conexones, que comunican ambas células y facilitan el flujo de iones de una a otra. Esto permite la propagación de la despolarización de una célula a la siguiente, generando la contracción de estas células de forma sincrónica como una unidad. Bueno, después en el punto 2 decía, el músculo liso vascular presenta una disposición de los filamentos de actina y miosina distintos a los del músculo esquelético. Repase sus apuntes de histología y escriba un texto que represente el modelo adjunto. Y este era el modelo que les presentaba. ¿Ustedes acá qué pusieron? Más o menos. Bueno, si no les digo lo que puse yo. Bueno, lo que les puse yo
es que el músculo liso vascular contiene en su citoplasma filamentos delgados de actina y miosina, que es lo que hemos representado en este dibujo, ¿no? Vamos a tener los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Dice, los filamentos de actina son mucho más largos que los del músculo estriado, y en vez de estar organizados en sarcómeros, como los miocitos cardíacos, se sitúan de una forma aparentemente más desorganizada, algunos paralelos y otros oblicuos o transversales con respecto al eje longitudinal de la célula, anclándose en sus extremos a cuerpos densos dentro del citoplasma y a bandas densas en la cara interna de la membrana plasmática. Entonces, lo que tiene acá de importante es que la distribución, digamos, de tanto de los filamentos de actina y miosina dentro de la célula va a estar mediado, digamos, controlado, gracias a dos estructuras, que van a ser los cuerpos densos, que son estas bolitas que ven acá, que en el otro dibujo también lo veíamos acá, estos cuerpos densos, que lo que hacen es justamente permitir de que los filamentos de actina y miosina queden de una manera en donde puedan generar los puentes cruzados y poder acoplarse. Y a su vez, tenemos estas bandas densas que lo que hacen es unir estas estructuras digamos, a la membrana celular. Y a su vez, tenemos los filamentos intermedios, que son estas líneas que vemos acá, que unen y estabilizan a los cuerpos densos entre sí. Entonces, todas estas estructuras, lo que tienen en particular, que es lo que vemos acá, lo que hacen es que, por más de que los filamentos de actina y miosina parezcan como desorganizados dentro del citoplasma de la célula, tienen este sostén, digamos, gracias a los cuerpos densos y a las bandas densas, que permiten de que no se muevan de su espacio. Entonces, cuando se contraigan y luego se desacoplen, estos van a estar relativamente dentro del mismo lugar. ¿Tienen alguna duda de esto? No sé si sabían de que esto existía. Yo me enteré hoy de los cuerpos densos y las bandas densas y todo eso. ¿Puede que otra diferencia con el músculo esquelético, en comparación al liso, es la proteína que regula ay, no me sale, pero es como lo que hace la troponina en el músculo esquelético, que en el músculo liso es la calmodulina? Sí, tenés razón. Sí, todas esas son de lo mismo, o sea, tienen como las funciones similares, pero es verdad que van variando en función del tipo de músculo del que estemos hablando. Yo me acuerdo que había un cuadrito que estaba bueno, después lo voy a buscar y se los voy a subir, en donde comparaba, digamos, las estructuras que tenía cada uno de los tipos de fibras musculares, el liso, el cardíaco y el estriado. Y entre esos estaba esta diferencia que me estás diciendo vos, Agus. ¿Y eso tenemos que explicarlo en este gráfico o no? A mí no me pareció necesario porque viste que acá decía de que decía como que tenés que describir o representar este modelo directamente. Digamos, como que no tenés que hablar de todas las diferencias de cada uno de los tipos musculares, sino que únicamente hacer referencia a este dibujo que tenés acá. Es más estructural, tal vez. Yo no voy a revisar la guía, pero capaz que más adelante en la parte de función, digamos, en cómo se dan los procesos, capaz que ahí sí se explica lo de la calmodulina y las otras diferencias que existen. No, eso no estaba acá en esta guía, pero sabes que no sé si no está en la siguiente, en la de cardio, porque me acuerdo que había un punto en donde hablaba, entonces me parece que está ahí. Si no está en la de cardio, está en la de res, que también vemos ahí músculo. Puede ser. Alguna vez estará. Para mí también lo que tiene que quedar de esto es que como se forman los puentes cruzados, que son esos lateropolares, creo que se llaman, que lo que genera es que tire como para un lado las cabezas de miosina y para el otro, o sea, como que van para lados opuestos, entonces genera como mayor contracción. Esa es una diferencia con el esquelético que por ahí tiene que quedar por la disposición de las cabezas y para que tiran para los lados opuestos. Sí, eso es re importante, porque además así es como se representa, digamos, la función que va a tener después. Es verdad. Bueno, después en el punto 3 tenían este textito que dice: lea la siguiente reseña sobre el mecanismo de contracción muscular del músculo liso vascular y construya un modelo gráfico que lo represente. Dice, al igual que en los otros tipos de músculo, la activación del mecanismo contráctil del músculo liso vascular está desencadenada por el aumento de la concentración de calcio sistólico. El calcio forma un complejo con la calmodulina y el complejo activa una enzima que fosforila la miosina.
y es esta quinasa de las cadenas ligeras de miosina. La miosina fosforilada adquiere afinidad por la actina, con lo que se inicia el ciclo de los puentes cruzados y el desarrollo de tensión. La cadena reguladora de la contracción del músculo liso es la cadena ligera de miosina, y la actividad ATPasa de esta cadena es lenta, por lo que la contracción es más lenta y prolongada. La relajación inicia con la eliminación de calcio del líquido intracelular, pero el fósforo permanece unido a la miosina. Y la fosfatasa de las cadenas ligeras de miosina separa el fosfato. La tensión se mantiene con un coste energético muy bajo, mediante la regulación de la velocidad del ciclo de los puentes cruzados al regular el equilibrio entre fosforilación y desfosforilación de las miosinas por mecanismos dependientes de los niveles de calcio intracelulares. Así, a niveles altos de calcio, la quinasa está completamente activada y la enzima que desfosforila la miosina, que es esta fosforilasa, inactiva. Esperen. Gente, algo que mientras que Belu va a ver a su perro, algo que quería aclarar antes de que había preguntado, creo, August. Es muy importante siempre que se limiten a responder lo que pide la consigna. Esto antes en los parciales escritos era motivo ya de, ¿cómo sería?, de anular el punto, por más de que todo lo que esté escrito esté perfectamente en concordancia con el libro, todo, pero siempre traten de limitarse a lo que les está pidiendo la consigna, porque eso es muy, muy importante. Sobre todo esto, bueno, ahora en las guías sí, en las guías y en el final también es muy importante que puedan entender lo que se les está preguntando. Así que bueno, eso nomás. Sí, tal cual. Yo me acuerdo que en un parcial mío nos hacían, era de patograma, creo, y tenías que poner el círculo en los de las cosas que aparecían en el hepatograma, y te decía marque 8, y yo había marcado 9, y me descontaron todo el punto, o sea, las que estaban bien no valían tampoco, porque te decía No. que es 8. Es así, es así. Perdón, que estoy cuidando la casa de una amiga y las perras se portan súper mal. Bueno, me había quedado, por acá, porque así los niveles altos de calcio, decía, la quinasa de las cadenas ligeras de miosina están completamente activadas y la enzima que fosforila la miosina, que es la fosfatasa, inactiva. Con lo cual, todos los puentes cruzados están fosforilados y la velocidad de contracción es máxima. Por el contrario, en el músculo relajado, la fosfatasa está activada y la quinasa inactivada. Todos los puentes cruzados desfosforilados y la miosina y actina separadas. Entre estas dos situaciones extremas, las variaciones en niveles de calcio determinan niveles intermedios de activación de las dos enzimas, lo que conlleva una velocidad de contracción intermedia proporcionales al porcentaje de cabeza de miosinas fosforiladas. Este texto está súper bueno porque básicamente lo que nos va a decir es de que todo lo que pase dentro de la célula de músculo liso va a depender de las concentraciones intracelulares de calcio. Entonces vamos a ver de que va a haber un equilibrio entre la quinasa y la fosfatasa y todos estos procesos intracelulares. No es que va a estar siempre toda contraída, siempre toda relajada, sino como que va jugando todo el tiempo con estos momentos intermedios, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que está explicando este texto, y que en el último punto después también lo tienen que representar en un gráfico. Así que está muy bueno. Yo les puse este dibujito que lo que representa es, digamos, todo el mecanismo intracelular, o digamos, lo más importante. Acá tenemos, bueno, este es un vaso que estaría en el momento de vasoconstricción, entonces muestra acá la célula de músculo liso vascular, en donde tenemos la actina y la miosina. Acá lo que hace es como un zoom, digamos, en la parte en donde tenemos la actina y las integrinas que lo unen, digamos, a todo lo que es la matriz, digamos, del citoplasma, para que no se mueva y quede justamente, como decíamos antes, de una forma estable. Pero lo importante que les quería remarcar de este gráfico es esto de acá arriba, que ven que tenemos la membrana celular y acá tenemos un canal de calcio. Fíjense cómo cuando ingresa calcio dentro de la célula, ya sea por canales o desde el retículo sarcoplasmático, en este caso lo pusieron con A, pero sería el sarcoplasmático, tenemos que se une y arma un complejo con la calmodulina, y al armar este complejo activa a la quinasa de cadenas ligeras de miosina.
Esto lo que va a hacer es promover a la contracción y a la formación de estos puentes cruzados, y a su vez este complejo de calcio-calmodulina, fíjense cómo inactiva a la fosfatasa. Entonces, esto que está súper bueno nos va a representar este mecanismo que estábamos hablando de contracción. Entonces, nada, por eso estaba bueno y es más o menos lo que tenían que ustedes representar en este punto. No les pregunto qué pusieron, porque si estuviéramos en presencialidad, sí, o sea, pueden pasar y lo dibujan, pero acá es como medio difícil, por eso les muestro directamente un dibujo que más o menos represente lo del texto. No sé si tienen alguna duda hasta acá, o del texto, algo que no hayan entendido. Yo no entendí la parte que dice lo de actividad ATPasa de la cadena. En la propia cadena se hidroliza el ATP, o A ver, no ahí es. está, acá, a ver. En el Estamos primer acá. párrafo. Ahí. Dice, la cadena reguladora de la contracción del músculo liso es la cadena ligera de miosina y la actividad ATPasa de esta cadena es lenta. ¿Eso me decís? Sí, esa parte. Claro, sí, lo que representan esto es justamente eso, que la misma cadena a su vez tiene una, digamos, una acción ATPasa, que esto es lo que permitiría, digamos, una vez que está contraído, desacoplarse, pero igualmente al ser lenta, dice esto, ¿no? Que la contracción termina siendo lenta y prolongada. Pero sí, tiene una actividad, es ligera, creo que lo más importante siempre es a partir de las quinasas y las fosfatasas. Yo me acuerdo que era más importante esta actividad TPasa en las cadenas a nivel del músculo estriado, que a nivel del músculo liso no era tan relevante. No sé si ustedes, chicos, tenían más o menos lo mismo, o... No, sí, perfecto. Yo tenía acá, encontré algunos esquemas que estaba bueno. No sé si puedo compartir 2 Sí, segunditos. obvio, ¿cómo hago para hacerte compartir? A ver, espera. No, A ver, no sé si puede dejar de compartirlos. Dame Para un mí, segundito igual. para mí Sí, va sí, en a eso la ver. diferencia, igual que, como decía Belu, que en el esquelético es más importante la actividad y por eso es más corta la contracción, porque como lo hace más rápido y más importante, genera un ATP, pasa a ADP, entonces genera la contracción y después lo saca y Desacopla. se desacopla. En cambio, acá como no es tan importante esa actividad y es más lenta, por eso es que es más prolongado, porque es menos la actividad que tiene. Total. ¿Hay gente que se puede ver el Power? Sí, Bueno, primero que nada les quería mostrar esta foto de microscopía electrónica de algo que Belu había dicho, que era lo de la disposición helicoidal de las células musculares lisas. No sé si acá esto se llega a ver. Esto es una arteriola en la cual, bueno, se ve en la disposición de las células. Nada, esto está increíble, muchachos. se Porno ve re fisiológico. bien, se ve re bien. Es literal lo que dice el libro. A ver, bueno, otra cosa también, otro esquema como para que vean cómo es la disposición, esto que charlaba Belu, de los cuerpos densos, los filamentos intermedios y demás. Pero bueno, vamos nomás a esto, lo que había preguntado Mía, que está bueno, que es tal cual lo que dijo Belu, pero bueno, para que quede claro eso. A ver, acá, como se ven en este tercer paso de la contracción, está unido el ATP, y este ATP pasa a ADP justamente por la actividad esta que había mencionado Mía, de la ATPasa, que bueno, que es la que cinde justamente la ATP al ADP. Así que nada, como para compartir el esquemita y que quede a lo mejor un poquito más claro eso, que cuando se ve en un esquema queda más fijo. Así que bueno. No, tremendo, tremendo. Está re lindo ese dibujito encima. Sí, lo dibujé hoy. Me pintó y... Te has hecho todo un néter, te digo. ¿Una muñeca? Bueno, loca. Gracias, chicos, se reentendí. A ver, No pasa nada, pregunten cualquier cosa. ahí está. Bueno, después en el punto 4, esto se supone que no se debería ver, pero apareció directamente. Dice, el desarrollo de tensión en el músculo liso vascular está determinada por la concentración de calcio citosólico, que es lo que veníamos hablando antes. Y existen varios mecanismos que regulan su entrada y salida de la célula.
Observe el modelo y señale qué mecanismos identificas como responsable del aumento de calcio citosólico y cuál es de la disminución de calcio citosólico. Entonces acá teníamos este dibujito que estaba en la guía, y bueno, yo acá les puse los mecanismos que aumentan el calcio citosólico y los mecanismos que disminuyen el calcio citosólico. Por una parte, los que aumentan vamos a tener canales de calcio voltaje dependiente y operados por receptores en membrana celular, que serían estos dos. Estos serían los voltajes dependientes, o sea, cuando hay un cambio en el voltaje de la membrana, estos se abren, y a su vez tenemos los de receptor, que lo vamos a ver en el punto siguiente, que es ante la unión de alguna sustancia extracelular, que puede ser una hormona, una citoquina, lo que va a hacer es un aumento o sea, apertura de estos canales y aumento del calcio intracelular. También tenemos liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, que lo tenemos representado acá, y también liberación del calcio a nivel mitocondrial, que este es en menor medida, pero que igualmente participa. Y también tenemos mecanismos que disminuyen el calcio citosólico, que vamos a hacer el bombeo activo de calcio a través de las bombas de calcio ATPasa de la membrana y de la membrana del retículo sarcoplasmático, que el del retículo sarcoplasmático es el que conocemos como cerca, que es justamente una bomba que está todo el tiempo activa, que está todo el calcio que está intracelular lo está metiendo constantemente a través de la utilización de ATP dentro del retículo. Después vamos a tener el contratransportador sodio-calcio en menor medida, que acá no está representado, pero igual más adelante lo tenemos también. Este contratransportador es muy importante porque lo que hace es constantemente está sacando calcio y metiendo sodio. Entonces, gracias a la bomba sodio-potasio, ATPasa, que recuerden que esta mete sodio y saca potasio, entonces constantemente estamos teniendo ese flujo, digamos, de sodio, que es lo que va a impulsar al movimiento, a su vez, de calcio. Y después tenemos el secuestro de calcio mitocondrial, que como dije antes, también es en menor medida, pero en la mitocondria va a jugar un rol metiendo y sacando calcio para también tener estos momentos intermedios en los que ya hemos hablado de las concentraciones intracelulares de calcio. No sé si ustedes encontraron alguno más, hay un montón, o sea, la lista es enorme de la cantidad de moduladores que tenemos para el calcio citosólico, pero estos son como los más importantes. Si no encontraron ninguno más, paso nomás. Bueno, sigo con el otro. Después tenían este punto que dice, otra fuente posible de ingreso de calcio son los canales denominados ROC, que son canales de calcio en la membrana plasmática operados por receptor ligando. Estos se activan por el acoplamiento de un receptor ligando, que es lo que decíamos antes, como hormona, neurotransmisor y metabolito. Dice, la activación de estos receptores por las llamadas sustancias vasoactivas pueden estar acopladas a proteína G. Analice el modelo adjunto y describa los procesos vinculados en la activación de ROC. ¿Alguien se anima a explicar qué fue lo que vio en este gráfico que puede deducir, digamos, de acá? Anímense, es nomás decir, digamos, lo que ven que está representado acá. Sé que como que muchas letras generan un poco de crisis, pero... Yo no entendí bien la parte de los receptores, eso que dice, o sea, lo que está unido al receptor que dice A. Esos son los ligandos, son agonistas ligando. O sea, serían ligandos que van a activar las cadenas. O sea, todas estas cadenas que vemos acá de mecanismos intracelulares. Para completar eso también puede ser, o sea, los distintos agonistas que nosotros tenemos pueden ser, por ejemplo, noradrenalina, no sé si lo han visto en el capítulo, que bueno, esto causa la activación de toda esa cascada que está señalizada, la angiotensina 2, bueno, acetilcolina tiene a lo mejor también un rol más indirecto, eso no sé si lo leyeron, pero bueno, esos son a lo mejor los agonistas como para ponerle nombre y que entiendan más bien eso. Puede ser que digamos, la unión del ligando al receptor activa lo de la fabricación del inositol en el gráfico este.
Ujú. Primero activa una proteína G o no. Claro, Claro. muy bien. Y bueno, ahí se estimula la salida de calcio del retículo sarcoplasmático. Bien, muy bien. Eso es lo que tenemos representado acá, que acá tenemos el ligando, que es lo que vos decías, Mía. Acá tenemos la proteína G, y acá tenemos cómo se desencadena toda esta cadena para llegar a un aumento intracelular del calcio por activación de los canales que bombean calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citosol. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? También puede ser que el diacilglicerol active una proteinquinasa Sí, muy que bien, favorece la entrada de calcio exactamente. por el ROC. Y Muy bien. Es exactamente eso. Fíjense, acá eso que estás diciendo, Paula, es esto que estás representando acá, que activa estos ROC, que son estos canales operadores del receptor, se llaman. Que esto lo que va a causar, fíjense que vamos a tener, estos canales no solamente son de calcio, sino también son de sodio. Entonces, tanto el calcio como el sodio van a causar, además del aumento de sus concentraciones intracelulares, alteraciones o cambios, digamos, en el voltaje de la membrana celular. Entonces, fíjense cómo indirectamente va a causar la apertura de canales voltaje dependientes, que es lo que nos está representando acá. Entonces, todo esto termina generando apertura de estos canales también. Y después nos queda por último este canal, el SOC, que no sé si saben qué significa. Acá, acá abajito dice el nombre. Depende del almacenamiento de calcio. Exactamente, exactamente. Estos canales lo que dependen es justamente de las concentraciones o de, digamos, la reserva que tiene de calcio la célula. Entonces, cuando sensa que hay una disminución del calcio intracelular, lo que hace es se abren y permiten el ingreso de calcio. Entonces tenemos todos estos mecanismos que fuimos nombrando uno por uno. Estos son los distintos mecanismos por los que vamos a obtener el aumento del calcio intracelular dentro de la célula. Y nada, acá le había puesto, literalmente es escrito lo que acaban de decir todos. Así que paso al siguiente. No sé si quedó alguna duda sobre estos mecanismos, sobre estos canales. Algo que digan, no entiendo nada. O sea, lo que tienen que saber de acá en realidad es que hay ligandos que van a provocar el ingreso o el aumento, digamos, del calcio intracelular, tanto directa como indirectamente, a través de proteína G, o sea, de algún mecanismo de proteína G, y también eso vamos a tener los canales dependientes de voltaje y los dependientes de la reserva. Ya con que sepan eso es un montón. Yo, Belu, a lo mejor, Sí. perdón, como para nomás agregar y que se entienda del gráfico anterior, no sé, y para que puedan aplicarlo también, no sé si conocen, seguramente tienen padres, tíos, abuelos que sean hipertensos y a lo mejor tomen enalapril, por ejemplo. Bueno, como saben, el enalapril es un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 justamente es uno de los ligandos de esto que Belu mencionó recién. Por lo tanto, tendría la función de, o sea, que no se junte la angiotensina con el receptor y no se desencadene toda esta respuesta, por lo cual no haya vasoconstricción y no aumente la tensión arterial. Así que bueno, eso nomás como para entenderlo. Y también hay otras drogas, como son los antagonistas cálcicos que se llaman, que se unen a receptores de calcio, que son estos también los que mencionamos recién, y que bueno, no permite que funcionen para que entre calcio y haya contracción, ¿sí? Porque ante la contracción de las arteriolas, que son las que mayor contenido de músculo liso vascular tienen, hay aumento de la tensión arterial y bueno, justamente ahí están los efectos deleterios. Por eso es que necesitamos que haya una vasodilatación en pacientes hipertensos para que caiga la tensión arterial. Pero bueno, eso nomás. Genial. Tremendo hermoso.
Para que vean que es importante saber estas cosas. ¿Qué dice? No, eso no sería un contratransportador porque acá en realidad lo que está demostrando este dibujo es que se abren ambos canales. Digamos, se va a abrir el canal voltaje dependiente de calcio y el canal voltaje dependiente de cloro. Que eso está representado un poco más adelante porque vamos a ver de que en una membrana celular no únicamente tenemos canales de calcio ni canales de sodio, sino que tenemos de cloro, de potasio, tenemos un montón. Porque recuerden que lo que habíamos visto el otro día con lo de las cargas y las neutralidades a nivel de las, ¿cómo se dice? De las membranas, todo el tiempo hay flujo y eflujo de distintos iones para mantener el voltaje de la membrana celular. Entonces acá lo que está representado es únicamente eso, de que además de abrirse canales de voltaje dependiente de calcio, también vamos a tener apertura de cloro, pero en menor medida. Nada más, pero no es un contratransporte. Bueno, después, este era como un punto B, digamos, ese punto que decía, como explicamos, la contractilidad depende del aumento de la concentración de calcio intracelular, y se observaron varios mecanismos que impactan sobre los niveles del mismo. Entonces dice, entrada de calcio a través de canales de calcio dependientes del voltaje, canales de cationes operados por receptor, canales operados por almacenamiento, liberación y secuestro de calcio desde y hacia el retículo sarcoplasmático o endoplasmático, extrusión del espacio celular mediante bombas de ATPasa, calcio y magnesio, transporte hacia el exterior de calcio por el modo directo de intercambio de sodio-calcio, transporte hacia el interior de calcio por el modo inverso del NSX, liberación y secuestro del calcio mitocondrial, liberación y secuestro desde otras reservas de calcio intracelulares, por ejemplo, lisosomas. Están todos en la imagen original, identifique y complete. Acá lo que tenían que hacer en la imagen anterior, en realidad era, o en la primera también podía ser, agregar estos canales, como para tener completo todas las formas, digamos, que van a estar participando, que es lo que hemos hablado antes, en la concentración intracelular de calcio. Yo acá les puse este dibujito, que no es el que mejor se ve, pero tenía varias que no se habían nombrado antes. Entonces me había gustado que, por ejemplo, acá tenemos graficado un túbulo T, que es en realidad lo que habíamos hablado antes de las caviolas, más que un túbulo T, porque el túbulo T sería estriado, pero acá tenemos las caviolas, digamos, representadas, que es esto que yo les decía que es lo que aumenta el área de la membrana celular. Entonces me pareció que eso estaba bueno para verlo. Y acá fíjense cómo no solamente que tenemos la membrana celular, sino que tenemos varios canales que se van a ir participando dentro de las concentraciones de calcio. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un canal de calcio voltaje dependiente que está unida a la proteína RIR, que era el receptor de rianodina, que lo que hace es que cuando se activa, digamos, el potencial de membrana, el potencial de acción llega a esta parte de la membrana, genera la apertura de este canal voltaje dependiente que está acoplado a este receptor. Y este receptor, a su vez, está, digamos, tiene como una conexión directa con el retículo sarcoplasmático, lo que va a generar salida de calcio hacia el citosol. Después teníamos representado acá, por ejemplo, un contratransporte de sodio-calcio, que era el NSX que nombraba arriba. También tenemos esta entrada y salida desde la mitocondria. Y bueno, me parecía importante también recalcar que acá está marcada el cerca, que es lo que yo les decía, que es esta bomba dependiente de ATP, que está continuamente metiendo calcio desde el citoplasma hacia el retículo sarcoplasmático, así regula, digamos, la concentración intracelular. Entonces, habían varios de acá que ya habíamos hablado antes, y acá en este dibujito les agregué algunos más. No sé si tienen alguna duda, o encontraron alguno que no hayan entendido cómo funciona, o que les llamó la atención. Yo no había leído lo del calcio mitocondrial, pero igual se entendió. Bien, genial.
Sí, el del calcio mitocondrial no es, digamos, dentro de los mecanismos reguladores el más importante, pero igualmente cumple una función y genera este intercambio constante, liberando y secuestrando calcio, al igual que el retículo sarcoplasmático. Bueno, después en este punto decía, el tono vascular es un término que se usa comúnmente para caracterizar el estado contráctil de un vaso y se puede tomar como indicador del nivel de activación del músculo liso vascular de ese vaso. El tono vascular es funcionalmente relevante, puesto que determina el diámetro de los vasos sanguíneos. Así, un aumento en el tono genera vasoconstricción y una disminución del tono, una vasodilatación, ya que la pared se distiende debido al aumento de la presión arterial ante la relajación. Analice el modelo adjunto e identifique otros componentes del sistema que impacten sobre el tono vascular distinto de los ya analizados. Entonces, ¿qué vieron de distinto acá en estos gráficos? En este gráfico. Porque hay varios que se repiten. Las bombas de potasio. Bien, las bombas de potasio. O sea, son en realidad los canales de potasio. ¿Esto me decís? ¿Esto hay que revisar? Sí, los canales, perdón. Bien, ¿y por qué te parece que son importantes en la regulación del tono estos canales? ¿Por qué hay tantos canales de potasio? Porque cambian el potencial de reposo de la membrana. O sea, cambian el potencial. Pero... Claro. ¿Pero qué? No, está bien. Bien, claro, muy bien. generan hiperpolarización y hacen que no se pueda contraer. Bien, bien, van a participar, además de esto de la membrana, porque claro, ustedes piensen de que nosotros cuando estamos hablando de que hay un potencial de membrana, un cambio de la turgencia de la membrana, decimos que se abren canales e ingresa calcio. Genial, se despolariza, pero obviamente necesitamos que después la membrana vuelva otra vez a su estado, digamos, basal y se repolarice. Por eso es importante que haya canales de calcio. Además, de potasio. Además, acuérdense que habíamos hablado la otra vez del equilibrio Gibbs-Donan, en donde siempre tenemos que tener las cargas equilibradas, que todos los líquidos dentro del cuerpo tienen que ser isoeléctricos. Entonces ustedes piensen de que si están metiendo muchas cargas eléctricas, como son los iones calcio, ustedes tienen que estar sacando a su vez iones potasio para generar un equilibrio y no digamos, desfasarse en tener un montón de cargas positivas adentro. Entonces, el potencial de membrana, que el equilibrio de Gibbs-Donan habíamos dicho de que era uno de los causantes de que haya justamente este potencial de membrana en reposo, va a estar equilibrando todo el tiempo estas cargas. Entonces sí, es muy importante que hayan canales de calcio, de potasio. ¿Otro más que hayan visto así que quieran agregar? Fíjense que acá tenemos dos cosas para enfatizar que están muy buenas también en la regulación del tono, que van a ser este cambio, digamos, en la turgencia de la membrana. Esto es lo que quería decir en un primer momento el texto, que es que cuando tengamos un aumento de la presión dentro del vaso, es decir, ustedes piensen que estos son células o sea, que forman parte del vaso, digamos, de las arteriolas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este es el miocito, pero acá tenemos el endotelio y tenemos toda acá la sangre corriendo, ustedes piensen de que esa sangre va a generar una presión dentro de la arteriola. Entonces, si aumenta la presión dentro de la arteriola, van a haber cambios en la turgencia de la membrana y se va a estirar. Y ese estirarse de la membrana va a generar apertura de canales de forma mecánica, que eso es el siguiente punto que viene ahora. Entonces eso también es una regulación de la contracción o el tono, digamos, de los vasos. Y también acá están representados, por ejemplo, el óxido nítrico y el monóxido de carbono, que son sustancias que van a difundir a través de la membrana y van a desencadenar sus propias, digamos, cadenas enzimáticas dentro, y que a su vez también van a generar un cambio en el tono. Entonces todas estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que no es solamente canales los que van a modificar, sino que tenemos otros estímulos que van a generar un cambio en el tono. Entonces acá le había puesto una listita, digamos, que era óxido nítrico, monóxido de carbono, vasoconstrictores y vasodilatadores, y el potasio.
Bueno, acá teníamos que la apertura de los SAC, o canales iónicos, activados por estiramiento en la membrana plasmática de las células del músculo lisovascular, se ha propuesto como un mecanismo desencadenante de la respuesta miogénica de las arterias de diámetro pequeño o en respuesta a un aumento de la presión intraluminal. Entonces decía, escriba una hipótesis de cómo sería este mecanismo. ¿Se arriesgan a tirar un mecanismo? Ya más o menos les comenté algo, pero no sé si leyeron algo sobre cómo funciona esto. Perdón, a mí se me cortó un cachito cuando dijiste lo del óxido nítrico y el dióxido de carbono. Esos también generaban un cambio en el tono, ¿no? Claro, ambos son gases que son capaces de difundir a través de la membrana. Entonces, cuando están a nivel del citosol, desencadenan, digamos, todo un mecanismo enzimático. Entonces, por ejemplo, el óxido nítrico es vasodilatador. Entonces, cuando hay concentraciones de óxido nítrico a nivel arterial, difunde por la membrana y es capaz de generar vasodilatación, por ejemplo. Entonces, es un gas que puede alterar el tono. Entonces, está bueno para tener en cuenta también. Bien, bien, gracias. Bueno, con respecto a la presión intraluminal, yo acá les puse así como un mini textito, digamos, de cómo sería el mecanismo, pero básicamente es que al aumentar la presión intraluminal se genera un aumento en la turgencia de la membrana de los miocitos, lo que desencadena la apertura de canales de calcio, sodio y potasio activados por estiramiento. O sea que este es un mecanismo mecánico, no, digamos, eléctrico, lo que está generando la apertura. O sea, no es un cambio del voltaje de la membrana lo que los va a abrir directamente, sino que es este estiramiento por aumento de la tensión en la membrana celular. Este influjo de iones genera la despolarización de la membrana celular, porque obviamente vamos a tener un cambio en los iones que están ingresando dentro de la célula, lo que desencadena en la apertura de canales de voltaje dependientes de calcio, causando así una vasoconstricción refleja a lo que llamamos reflejo miogénico. Entonces acá tenemos otro mecanismo que se nos va a agregar dentro de los reguladores del tono, que era dentro de lo que les hablaba Agus, esto de los ligandos, cómo pueden modificarlo. Acá tenemos también como cambios mecánicos por digamos, la misma fluidez de los líquidos dentro del vaso, va también a alterar su tono. Y después acá decía, por otro lado, se muestran distintos canales de potasio, señales de qué señales dependen su apertura acorde a las siglas que presenta su nombre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que acá tenemos un montón de canales de potasio, pero fíjense que cada canal de potasio es distinto? Entonces, yo acá lo que les puse es, los canales de potasio IR son canales de potasio rectificadores. Después tenemos los KB, que son canales de potasio voltaje dependientes. Los canales de potasio ATP1 son canales de potasio, también, acá no era voltaje dependientes, me equivoqué yo. Son, digamos, son canales dependientes justamente de ATP, son canales que requieren energía. Y después tenemos los canales de calcio BK, que van a ser justamente canales de calcio dependientes de calcio, de potasio dependientes de calcio. Eso era nomás buscar, digamos, cómo se llamaban cada uno de los canales. Pero bueno, pero es para que, lo importante de esto es que vean de que los canales de potasio que van a estar alterando o participando, digamos, de la regulación del tono de los vasos, tiene distintos estímulos y que todos se van a activar de maneras distintas. Una pregunta. Sí. Los primeros canales, los rectificadores, ¿cómo sería su mecanismo? ¿Estos? Sí. ¿Sabés que no sé? No sé si alguno de los chicos sabe. Yo sé que se les dice rectificadores porque justamente lo que están haciendo es equilibrar, era lo que estábamos hablando antes, que es, están todo el tiempo reequilibrando, digamos, las cargas entre las ingresantes de calcio y sodio, compensan con las de potasio. Pero me mataste con el mecanismo. Creo que son voltaje dependientes, pero igual por las dudas lo voy a buscar. No sé si alguno de ustedes, chicos, sabe. Sí, también. A medida que estaba diciendo la pregunta dije, cagué porque no sé. Así que, nada, después lo buscamos mejor, Pau, pero
tiene mucho sentido para mí que lo que dice Belu es que justamente rectifica nuevamente el potencial de membrana para bajarlo al de reposo. Eso yo tuviera que arriesgar, diría eso. Sí, pero no me acuerdo el mecanismo. Hoy leí un paper, digamos, que hablaba de los canales de potasio, pero me voy a fijar porque, si te digo, te miento. Bueno, gracias. Pero igual lo voy a buscar. Yo ahora lo busco y si encuentro algo, mando un mensaje al chat. Ay, dale, dale. Gracias. Bueno, después teníamos en el punto número 5, decía, el valor del potencial de membrana en reposo del músculo liso vascular es de aproximadamente menos 40 a menos 50 milivoltios. Y los potenciales de acción se inician ante el ingreso de calcio denominados tipo lentos por ser lentos, ya que el músculo liso carece o tiene limitados canales de sodio dependientes de voltaje. La fase de repolarización de estos potenciales se produce por la salida de potasio a través de los canales de potasio dependientes de voltaje y de los canales de potasio activados por calcio, los BK, que es lo que decíamos antes. Con esta descripción grafique en un eje de coordenadas un potencial de acción del músculo liso vascular y señale los cambios iónicos de cada fase y los canales responsables. Bueno, este me costó un montón porque por ningún lado encontraba un gráfico que muestre los cambios en los iónicos, digamos, específicos del músculo liso vascular. Pero bueno, les puse primero este gráfico para que vean que estos tres son los gráficos de potenciales de acción de células de músculo liso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que este va a ser músculo liso propiamente dicho, que es a lo que le llama, digamos, el músculo liso vascular. Después, y bueno, y tiene este formato como de espiga, se llama. Después tenemos esto, que lo vamos a ver más adelante, que es el potencial de acción del músculo liso de intestino, que a esto es lo que se conoce como ondas lentas, y si ven, cuando están en el pico de las ondas lentas, se dibujan estos picos, que son justamente este dibujo, es lo mismo, que van a ser estas espigas. Que ahora no es importante que lo sepan, pero quería mostrarles así las diferencias. Y después, este es el músculo liso uterino. O sea, estos tres estamos graficando potenciales de acción de músculo liso, pero de distintas partes del cuerpo, y fíjense cómo cada uno tiene un potencial de acción distinto, y cómo tiene un dibujo distinto, y la duración también es distinta. Fíjense que acá, en la del músculo liso vascular, dura milisegundos, mientras que la contracción del músculo liso del uterino y intestinal dura segundos. Entonces me pareció importante dejarlo para que vean de que dentro de un mismo tipo de célula, digamos, puede variar. Acá les puse, por esto que habíamos hablado al principio, tenemos representado, digamos, los tres tipos de células que tenemos musculares. En la primera tenemos el músculo liso, en la segunda el músculo cardíaco, y en la tercera el músculo esquelético, en donde se grafica su potencial de acción, y bueno, esta es la respuesta mecánica, ¿no? En rojito es el potencial de acción, y en azul la respuesta mecánica. Esto lo van a ver más adelante, pero me gustaba que estaba bueno como para que vean cómo el potencial de acción varía en cada una de las células, que no son iguales, y que vamos a tener participando distintos iones digamos, en su contracción. Bueno, y acá como no había encontrado como, o sea, un gráfico, no sé si vos, Agus, que tenías ahí un montón de grafiquitos, lo habrás encontrado, cómo era, digamos, los flujos iónicos en comparación o superpuestos, digamos, con el gráfico del músculo liso. Pero sí, bueno, sí, lo estaba buscando, pero no. No, ¿viste? Porque te ponen todos los de cardio, pero no te pone, digamos, el de músculo liso vascular. Pero bueno, igualmente yo acá les escribí cómo es el recorrido iónico, digamos, que hacen digamos, los iones para durante el potencial de acción y la contracción del músculo. Entonces les puse acá que en la membrana de la célula muscular lisa tiene una elevada cantidad de canales de calcio voltaje dependientes, por lo que el flujo de calcio hacia el interior de la fibra es el principal responsable del potencial de acción. O sea, esto me parece recontra importante, porque no sé si se acuerdan ustedes cuando pensaron en potencial de acción y vieron potencial de acción, que generalmente se estudia con el potencial de acción en una neurona, siempre hablamos de que la despolarización es con sodio y la repolarización es con potasio.
Bueno, acá en la célula de músculo liso tiene muy poca carga o cantidad, digamos, de canales de sodio voltaje dependiente. Y el que va a ser el principal jugador en nuestra contracción va a ser el calcio. Entonces, ustedes piensen, cuando piensan en célula de músculo liso, está cargada de canales voltaje dependiente de calcio. Entonces, por eso todo el TP va a ser del calcio, porque es lo que más hay. Pero siempre igual hay que tener en cuenta de que nuestra membrana celular igualmente va a tener canales de sodio, va a tener canales de potasio, va a tener canales de cloro. O sea, ustedes piensen de que las células tienen un montón de canales, por más que nosotros los tuvimos por separado. Entonces, cuando llega el potencial de acción, no es que vas a abrir únicamente los canales de calcio, va a abrir también canales de sodio y va a abrir también canales de potasio. ¿Qué es lo importante? Es que estos canales se abren mucho más rápidamente que los canales de sodio, o sea, que de calcio. O sea, que una vez que llegue el potencial de acción, vamos a tener apertura de los 3 tipos de canales. Pero la entrada de sodio es mucho más rápida, porque la apertura de esos canales es más rápida. Pero que mientras vaya ingresando el sodio, por eso iniciamos, o sea, a medida que se va despolarizando, tenemos apertura de los canales de sodio y de calcio. Por más de que haya una pequeña entrada de sodio, a medida que va pasando el tiempo se empiezan a abrir estos canales de calcio y la despolarización va a ser básicamente por canales de calcio. Y después la repolarización va a ser a partir de canales de potasio, que estos tardan en cerrarse. Entonces, por eso podemos llegar a ver que tenemos una hiperpolarización, porque se abrieron todos al mismo tiempo, pero como habíamos dicho, los de calcio tardan más en abrirse, los de potasio tardan más en cerrarse. Entonces lo que vamos a tener es representar esta espiga de despolarización, y vamos a tener al final un poquito de hiperpolarización por estos canales de potasio lentos. Eso es básicamente. O sea, lo que veía en realidad este punto es que ustedes en esta representación del potencial de acción, o si quieren en realidad puede ser en la primera, le pongan a su vez cómo van a ir digamos, el flujo de iones. A ver si puedo hacer, esto me permite, ahí está. ¿Se ve el punterito? Sí. Entonces ustedes piensen de que para la despolarización vamos a tener todo acá representado. En realidad debería ir un poquito. ¿Cómo hago para volver para atrás esto? ¿Alguien sabe? A ver, fíjate ahí en las mismas opciones donde pusiste la pluma, ¿verdad? Ay, me deja borrar. Ahí borrada. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, ustedes tienen que pensar de que para que se dé, digamos, esta representación, lo que tenemos que tener es este ingreso, digamos, de sodio y de calcio, principalmente de calcio. Entonces vamos a tener calcio y sodio que van a venir así. Quiero representar más o menos. Pongámosle que es el calcio, que es lo que más va a entrar, ¿no? Esto no se debería haber pasado tanto, pero ustedes hagan, esto es lo que puedo yo. Después vamos a tener, a ver si puedo hacer con otro color, el sodio, que va a venir también, se van a abrir al mismo tiempo, van a llegar antes, porque dijimos de que eran más rápido, pero va a ser en menor medida, y después vamos a tener el eflujo de potasio, que se va a abrir al mismo tiempo, pero tarda en cerrarse. Entonces fíjense que como tarda en cerrarse este eflujo, lo que vamos a tener es una hiperpolarización que estaba más marcada en el otro dibujito. Más o menos lo que le debería quedar es así. O sea, el celestito es sodio, el rojo es calcio y el verde es potasio. Les pido 1000 perdones por el dibujo, pero no encontré, así que más o menos. No sé si se entiende, si no entienden nada, no saben ni de lo que les estoy hablando. Se está entendiendo re bien. No, sí, se entendió re bien. Okay. Estamos demasiado concentrados escuchándote, por eso. Ok, todo bueno. Y a ver si puedo pasar ahora. Ahí está. Bueno, y por último tenían este punto que decía, el acoplamiento electromecánico, espera que cierre esto. El acoplamiento electromecánico se refiere a los eventos eléctricos de la membrana del músculo liso vascular que generan la entrada de calcio, induciendo la contracción y el desarrollo de tensión. El músculo liso en contracción genera proporcionalmente más fuerza que el esquelético, ya que la miosina y la actina permanecen más tiempo unidas durante el proceso y también consumen menos ATP.
300 veces menos, eventos que lo caracterizan como más eficiente. Esto es lo que decía Cara al principio, que vieron de que ella dijo que el músculo esquelético justamente como que se contrae y se desacopla más rápidamente por la actividad de esta ATPasa que estábamos hablando. Fíjense cómo en este tipo de músculo liso la contracción es mucho más lenta y dura mucho más, porque justamente la actividad ATPasa es mucho menor. Entonces, a ver, quiero sacar esto. Bueno, no sé cómo. Bueno, dice, con esta descripción agrega al gráfico anterior del potencial de acción del músculo liso vascular la correlación con la tensión que genera en la fibra muscular lisa. Yo les encontré este dibujito, obviamente como que no los pude ir superponiendo porque eran todos dibujos separados, pero fíjense cómo tenemos todo, ¿cómo se dice? Esta tensión en función del potencial de membrana. Entonces acá lo que vamos a tener es, este va a ser el tono basal y el potencial basal, digamos, este punto que está acá representado. Es decir, que a menos 60, que se acuerdan que habíamos dicho que más o menos entre menos 40 y menos 60 va a ser el potencial de membrana de las células del músculo liso, y el tono basal, acá lo dice en tensión en gramos, lo pone en 2. Esto es en lo que estarían, digamos, en reposo, entre comillas, las células de músculo liso. Acuérdense que habíamos hablado de que nunca son extremos, sino que son términos medios. Nunca va a ser de que está totalmente contraída o totalmente relajada. Por eso, en su momento de potencial de reposo, el tono basal igual tiene una tensión, no es que está en tensión 0, ya tiene 2 gramos. Entonces, eso me pareció que estaba muy bueno en este gráfico. Y después, acá lo que vamos a ver es, representado en la punta, digamos, de este gráfico, lo que sería la hiperpolarización y la dilatación, y en esta punta la despolarización y la vasoconstricción. Entonces, lo que quiere representar este gráfico es que cuando hay una despolarización de la membrana, porque hay apertura porque hay un potencial de acción, porque hay apertura de canales, porque hay ingreso de iones, se va haciendo cada vez más positivo, o en realidad menos negativo, el potencial de membrana, lo que genera una despolarización y hay una vasoconstricción, lo que va a aumentar la tensión en la fibra muscular y termina generando justamente esta vasoconstricción. Y cuando ocurre la hiperpolarización a nivel de la membrana basal, es decir, que sobrepasa su tono basal, que es lo que estábamos refiriendo antes, como los canales de potasio son lentos y tardan más en cerrarse, lo que sucede es una hiperpolarización. Esta hiperpolarización vuelve más negativo el potencial de membrana y genera una disminución aún mayor de la tensión del músculo liso, generando una dilatación del vaso. Entonces, lo que representa este gráfico es básicamente eso, cómo las alteraciones o los cambios en el potencial de membrana van a afectar directa o indirectamente la tensión de esta fibra muscular, generando vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de su voltaje. No sé si eso quedó alguna duda, si se entendió. Sí, se entendió. Bien. Esto en realidad tendría que estar representado, digamos, la curva de potencial y tensión debería estar representada, digamos, si acá tenemos además el potencial de membrana, debería ir al revés en realidad. O sea, sería tensión así. Así, o sea, podríamos venir así, en este sentido, y le ponemos acá el punto máximo y acá el punto mínimo. O sea, a medida de que vamos volviendo el voltaje de la membrana más positivo, mayor es el nivel de tensión y contracción a nivel muscular, y cuando se hiperpolariza, o en realidad se repolariza, disminuye la tensión a nivel del músculo liso. Entonces lo que tienen que hacer es superponerlo en esto, graficándolo así. Y eso era todo el punto de la guía. Acá les explico lo que acabamos de hablar. No sé si tienen alguna duda o de otra guía, algo que no estén entendiendo o que les está haciendo difícil. ¿Y pudiste encontrar? Y ahí les mandé la partecita del texto que más o menos explicaba y después el resto del PDF, que está muy bueno por si le quedaron dudas de los canales en general, están bastante explicados. Genial, tremendo.
Yo si quieren ahora les mando, los pongo en Facebook junto con el Power, les pongo un link del el que me parece que es, porque tenía bastante cosas similares, el paper, digamos, en el que se basó Kremer para esta guía, que igual lo más importante está en esto, pero bueno, si les quedó duda, si no entendieron algo, si lo quieren leer, está hermoso, o sea, es nada más la primera parte que se dan 10 páginas, porque después es todo un estudio que se hace con fármacos, que eso no importa, pero está muy bien explicado todo lo que son los mecanismos fisiológicos de contracción del músculo liso. Así que se los pongo también con el Power, por si les quedó algo suelto. Sí, porque me faltó una parte de terminar de leer, pero con todo lo que explicaste y la parte que había leído, entendí bastante. Ay, bueno, genial. Gente, sí, manden las dudas manden las dudas No, al no, grupo de Face y cualquier duda, no tiene que ser solo el backup. La vamos contestando a medida que la leemos. Ah, y acuérdense de mandarlo de la pregunta del otro día, el autoevaluable que no entendieron. Sí, pusieron en el chat eso, que ahora le iban a mandar. Ah, genial. Gente, yo lo que quería preguntar es, ¿les sirve que hagamos así? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? Díganos, o sea, porque nosotros nos re preocupamos. No es que decimos, bueno, ¿quién le toca dar la guía de músculo liso? Listo, hacerlo así nomás, copiar y pegar todo. No, realmente queremos que les sirva, porque, o sea, estamos un miércoles a la noche, nadie tiene ganas de conectarse, porque estamos todos cansados, entonces queremos que haya algo que les sirva realmente. Sí, re sirve, la verdad es que ayuda un montón. Sí, a mí igual. Por ahí no, creo que no podemos acotar tanto, o sea, por mi parte, porque por ahí me falta un poco la lectura, pero sirve muchísimo. Claro, a mí me pasa que no llego a hacer la guía, pero bueno, la trato de completar en la clase, que yo sé que más adelante voy a tener que estudiar con eso, entonces por ahí está bueno que vayan a Que sí, se reentiende. Se reentiende porque por eso es lo que más o menos les comentaba, que es re normal estar a destiempo con todo porque es mucho contenido, así que está bien si no pudieron hacerla. Está perfecto, así que no se preocupen, pero queremos algo que les sirva. Claro, si les sirve, se conectan y ustedes ya se van contentos de acá, nosotros ya nos vamos contentos también. Sí, chicos, nos re sirve, la verdad que Sí, por ahí falta leer nomás un poco, pero se reentendió, gracias. Sí, no pasa nada, eso es... todos estuvimos en fisio y todos sabemos de qué te lleva cagando y que donde tenés tiempo le vas metiendo algo, así que no hay problema, es entendible. Además les va a servir para estudiar para el parcial después, conectarse a las guías. O sea, aunque no las hayan hecho, te resirven para mí. Claro, a mí me pasa que por ahí no llego a hacer la guía para la clase e intento ir completando con lo que vemos acá y me sirve para eso la clase, así que está bueno. Sí, o por ahí no llegás a entender del todo algo y acá ustedes es como que lo explican con sus palabras, entonces te requedan los conceptos, no sé, a mí me pasa eso. Así que sí, sirve un montón. Claro, sí, lo explican como con nuestras palabras, como dice él, y se entiende más. Está bueno. Bueno, genial, entonces. Seguimos. Además queremos que pierdan el miedo, porque a lo mejor con las profes es como más intimidante, con Celi, Ceci o Silvia, y nosotros, o sea, tenemos 1 o 2 años más que ustedes, o sea, somos lo mismo, o sea, no pasa nada, así que eso. Bueno, vamos Por contentos. ahí, si le hicieron la guía, me pasa lo mismo, por ejemplo, aprovechen y qué sé yo, si es interpretar un gráfico, prueben a ver si les sale, y bueno, y si se equivocan no pasa nada, se van a acordar para siempre seguro de cómo era. Aprovechen la oportunidad. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos, por la clase. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por Muy buena clase. Gracias. Gente, chicos. hasta luego, Chao, nos buenas vemos, noches. chicos. Nos vemos el miércoles que viene.